eritromicina, que ya lo hemos descrito, se obtiene a partir del cultivo de Streptomyces erectus. En realidad, digamos, como hemos dicho, es una macromolécula que actúa por inhibición de la síntesis de las proteínas, ¿no? Entonces vamos a ver las características especiales del espectro antimicrobiano. La eritromicina es un buen antibiótico en la práctica o sea, tenemos en el siguiente orden la utilización de antibióticos. No se olviden. Primero es penicilina. Se tiene resistencia a la penicilina, no actúa muy bien la penicilina, etcétera, etcétera. Podemos recurrir a la lincomicina, clindamicina, después gentamicina, dentro de los antibióticos de pequeño espectro, ¿no? Entonces, después podemos recurrir a los antibióticos de amplio espectro. Entre estas están los macrólidos, sobre todo la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. Esos son los antibióticos que más usamos en odontología, en ese orden. Primero penicilina, gentamicina, lincomicina, ¿no? Después la eritromicina. Lógicamente que podemos usar otros antibióticos también siempre y cuando, digamos, la sensibilidad sea importante. Pero como las infecciones de la cavidad bucal son infecciones producidas por gérmenes gram positivos, a veces entre anaerobios facultativos y anaerobios, digamos, absolutos, ¿no? Anaerobios totales. Entonces, los anaerobios facultativos son sensibles también, pero mucho más son sensibles los microorganismos que son anaerobios, ¿no? Anaerobios totales. Bien, ahora, ¿cuáles son los microorganismos que nos producen estas infecciones a nivel bucal, peribucal, sobre todo de origen dental? Cuando decimos una infección de origen dental, ¿dónde se origina? Por una caries, ¿verdad? Una caries va avanzando, primero es asintomática, después duele un poco, después duele, el dolor se hace intenso, hay una pulpitis, después eso puede pasar, si el paciente se aguanta, no va al dentista, o muchas veces le meten diferentes sustancias ahí que descalcifican, que les alivia el dolor, ¿no? Como los camas le meten aspirina a la caries ahí. Lógicamente que la acidez de la aspirina lo descalcifica el diente, entonces descomprime un poco la pulpa y calma, ¿no? Entonces se quedan, digamos, la pulpa va infectándose y esa infección va a transmitir al hueso, ¿no? A la mandíbula o al maxilar. Cuando se produce esa infección, entonces el organismo puede defenderse y hacer una barrera para que no entre más las bacterias, ¿no? Lo que se conoce con nombre de granuloma es una especie de carnosidad en el ápice del diente, que eso impide que las bacterias sigan entrando. Pero sin embargo, a veces la infección se va a producir una afilaría facial. Entonces ahí viene lo que se llama el fenol o la celulitis, ¿no? Celulitis
colitis, que quiere decir inflamación de las células, ¿verdad? Se hincha la carne. Y después se hace una colección purulenta, está más hinchado, pero una parte se hace rojiza por donde está queriendo fistulizar en forma normal, en forma espontánea, ¿no? Esta colección purulenta. Entonces los castigamos con bisturí, clac, sale, ¿no? Entonces, uno tiene que ser observador de la calidad de pus que sale. ¿Cómo sería esa pus? Dependiendo del color. Dependiendo del color, ¿no? Amarillentos, Gran porcentaje. No, aerobios, eh, creo. Aerobios. aerobios y aerobios facultativos. Los verdos, No aerobios. verduzcos son No. producidos cuando la Anaerobios. colección purulenta es verdosa, son más por gérmenes gram positivos, pero anaerobios, ¿no? Aerobios O positivo. anaerobios facultativos puede ser, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos microorganismos que son sensibles? Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, porque las Neisseria son cocos pero gram negativos. Neisseria meningitis y Neisseria gonorrhoeae. En ambos casos, en ambos casos, en las infecciones por Neisseria, por ejemplo, es la penicilina, ¿no? La gonorrea es penicilina, pero podemos utilizar eritromicina en caso de que se tenga alergia o resistencia, ¿no?, a los microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, Clostridium, después Clostridium, todo el género Clostridium, puede ser Tetani, Perfrin, Septicum, ¿no?, y la Listeria. Después podemos ver que actúan también en algunos gérmenes gram negativos, como Yarnella vaginalis, que es gram negativo. Después, otros microorganismos, ahora, ¿sobre qué tipo de microorganismos no actuarían? Si son de amplio espectro, decimos que actúan sobre gran número de microorganismos, ¿verdad? ¿Sobre qué tipo de microorganismos no actuarían? Sobre el Mycobacterium tuberculosis no actúan. Sobre los virus pequeños, ningún antibiótico actúa. O sea, no podemos dar ningún antibiótico, ¿no? Cuando hay un resfrío, ningún antibiótico. Entonces, ¿qué se hace cuando hay un resfrío? Descanso, darle una aspirina si tiene fiebre y un poco de trago para que, un té con té, ¿no?, un poco de trago para que duerma, ¿no? Entonces, porque no hay otro tratamiento, pero sí este resfrío, esta infección viral ha disminuido tanto las defensas del organismo que entran unos microorganismos que son oportunistas. Ven que el organismo está con pocas defensas, entonces empiezan, digamos, con la bronquitis, amigdalitis, puede llegar a la neumonía, la influenza, por eso mata, ¿no? Le mete una neumonía más, cabal casero. En esos casos sí, ya no estamos atacando la infección viral, que estamos atacando a estos microorganismos oportunistas que han visto que el organismo está con las defensas bajas, entonces atacamos con antibióticos. Lo primero en estos casos también son la penicilina y todos estos antibióticos que les he dicho.
y entre ellos está la eritromicina. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lógicamente que actúa sobre las riquezas, después Bacillus anthracis. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la dosis en la que nosotros administramos la eritromicina? Podemos administrar entre 200 a 500 miligramos cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? Pueden ser por 10 días. Todo tratamiento antiinfeccioso tiene esta duración. Pero si uno tiene fiebre, malestar, está fregado por una infección, toma el primer día antibiótico y ya se siente bien, ¿verdad? Entonces no se tiene que interrumpir el tratamiento. El tratamiento se tiene que completar, por más que el paciente se siente bien, el tratamiento se tiene que completar. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente que la eritromicina no podemos dar más allá de los 4 gramos día. O sea, 500 miligramos cada 6 horas son 4 cápsulas de 500, 2 gramos. 2, mejor dicho, 2 gramos, ¿no? Pero si la infección es fuerte, podemos doblar, podemos dar 1 gramo cada 6 horas, que haría 4 gramos día. Entonces, en ese caso, no sobrepasar los 4 gramos día. O sea, la cantidad de antibiótico que nosotros damos, o sea, la dosis, dosificamos los antibióticos de acuerdo a la gravedad, ¿no? Entonces, lógicamente que cuando... Ahora, en los niños podemos dar más o menos entre 30 a 60 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Esto significa 150, 200 miligramos, ¿no? Cada 6 horas. ¿De acuerdo? Pues podemos tener esas concentraciones. Indicaciones terapéuticas. ¿Para qué nos sirve? En odontología, en las infecciones de origen dental, en las gingivitis, ¿no? En las gingivitis, después en la profilaxis post-extracción, porque, a ver, si hay 2 criterios que ustedes, bueno, de cómo les enseñará, cómo será la práctica clínica. Sería interesante que yo esté en clínicas manejando este tipo de cosas, ¿no? Pero lamentablemente es un curso básico, le meten farmacología sin ciertos cursos. ¿Cómo, digamos, vemos cómo hacemos el tratamiento? Tenemos un paciente febril con asimetría facial. Asimetría es que la cara está hinchada, ¿no? Porque si está hinchada ya no es normal, ¿no? Eso se llama asimetría, porque la cara que es simétrica, ya casi partimos así, un lado es igual al otro lado, aunque hay pequeñas diferencias a veces, ¿no? Entre individuos, pero decimos que es simétrico, que quiere decir que es igual un lado al otro. Pero cuando hay hinchazón en este lado se dice que ya hay asimetría, ¿no? Ya no es igual, porque aquí este lado hay inflexión.
Entonces, lo que les decía, cuando empezamos a dar el antibiótico, en 24 horas tiene que haber remisión del cuadro infeccioso. Si no hay esa remisión del cuadro infeccioso, entonces le dan amoxicilina, digamos, cada 4 horas. En las primeras 24, máximo 48 horas, ya tiene que haber mejoría. Pero si no hay mejoría, hay que cambiar de día. Otro antibiótico que ese antibiótico no le está haciendo. Le está yendo No resistencia. estoy diciendo que en esos 2 días, no me interpreten mal, que en esos 2 días tiene que estar curado. No es así. Tenemos que completar los 7 a 10 o 14 días de acuerdo, digamos, Y tienen que disminuir los síntomas en 2 días. También más o menos. Nosotros clínicamente sabemos qué tipo de microorganismos están actuando, porque el tratamiento con antibióticos no o rara vez diría hacemos antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Es una prueba de sensibilidad a antibióticos de un microorganismo. Es una prueba de sensibilidad del microorganismo al antibiótico, ¿no? No siempre realizamos esa prueba de sensibilidad. Ahora, las infecciones tienen que tomar en cuenta, no está, digamos, producida por el Streptococcus aureus. ¿Listo? Es un conjunto de microorganismos. Una infección es polimicrobiana. No es un solo microorganismo que nos va a producir muchas veces cuando se hace el antibiograma, ¿cómo se hace el antibiograma? Se hace la colección purulenta, se aspira y después se manda al laboratorio. En el laboratorio hacen el cultivo, pero viendo qué microorganismo se encuentra en mayor cantidad. Entonces se cultiva ese microorganismo y después, una vez cultivado y aislado, se le meten diferentes antibióticos, pastillitas así pequeñas, ¿no? En la plaquita Petri, donde está, digamos, el cultivo de los microorganismos, donde hay, digamos, los microorganismos están con sus alimentos muy bien, a buena temperatura. Estos alimentos pueden ser agar-agar, diferentes tipos de nutrientes que se ponen en esa plaquita Petri. Entonces se ponen las pastillitas, entonces los antibióticos más activos van a ser algo, lo van a licuar esa gelatina, ¿no? Ese es el antibiótico más efectivo, ¿no? Depende, digamos, del grado, que destruye el ambiente. o sea, del tamaño de este halo licuado alrededor del antibiótico. ¿De acuerdo? Hay otros antibióticos que no se ponen y están tal conviven como si nada, están igualitos, ¿no? Son poco sensibles, ¿no? Pero cuando se hace, ¿cuánto tiempo se tarda? Porque nosotros tenemos que hacer este tratamiento, digamos, inmediatamente. Sacamos la muestra sin dar antibióticos, se saca la muestra, se manda al laboratorio y después inmediatamente hacemos el tratamiento. ¿De qué tipo? Empírico, ¿no? Empírico. El tratamiento con antibiograma es dirigido. ¿Por qué decimos empírico? Porque nosotros
vemos por experiencia que deben haber estos microorganismos y por tanto es este antibiótico que voy a dar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en odontología, en infecciones odontogénicas, en infecciones periapicales, en la profilaxis post-extracción, ¿no? Entonces, en todos esos casos podemos dar eritromicina. ¿En qué dosis les he dicho? 200 a 500. 200 a 500. ¿Cada cuánto tiempo? 6 horas. Cada 6 horas. Máximo podemos dar 4. 1 gramo cada 6 horas. 4. Son 4 gramos, ¿no? Sí, al día. Bien. Reacciones adversas. ¿Qué nos va a traer? Nos trae, digamos, problemas sobre todo de tipo hepático. ¿Cuáles son estos? Hepatotóxico. La colestasia hepática, ¿no? La eritromicina, los macrólidos más nos van a producir colestasia hepática. Hipersensibilidad, hipoacusia, pueden, ¿no? Diarrea y vómitos. Entonces, esta enfermedad hepática es sobre todo la colestasia hepática. Creo que en el libro no está. No está. Solamente hepatitis, creo que es, ¿no? Bien. La eritromicina inhibe la oxidación de muchos fármacos. Por tanto, digamos, cuando se da con otros fármacos como la teofilina, la carbamazepina, la warfarina, la ergotamina, etc., inhiben estos fármacos, disminuyen su acción. Bien, vamos a hablar ahora de la claritromicina. La claritromicina es semisintético. ¿Dónde se diferencia con la eritromicina? Se llama claritromicina porque tiene 2 átomos de cloro, igual 2 átomos de cloro tiene en su estructura química, ¿no? Entonces, por eso se llama como se llama, ¿no? Entonces, ahora, esta modificación de la estructura química de la eritromicina le da ciertas características farmacocinéticas, ¿no? Entonces, tiene mejor biodisponibilidad por vía oral, ¿no? Se hace muy hidrosoluble y tiene estabilidad química, ¿no? O sea, podemos dar perfectamente por vía bucal también, ¿no? Ahora, espectro antimicrobiano. Es un poco diferente a la eritromicina, porque la eritromicina actúa más sobre estreptococos, sobre gram positivos. En cambio, aquí, digamos, la claritromicina actúa ya sobre las clamidias y sobre todo los micobacterios. El Mycobacterium leprae y el Mycobacterium avium pueden actuar también en el Mycobacterium tuberculoso, pero no en el Mycobacterium tuberculoso. ¿Qué antibiótico de primera elección es? Streptomicina. La streptomicina, ¿no? Entonces, pero en este caso, sobre estos otros 2 tipos de Mycobacterium pueden actuar, ¿no? Bacteroides, Clostridium, Perfringe, Septicum, ¿no? Mycoplasma, Pneumoniae, también muy buena. Farmacocinética. La claritromicina podemos administrar por vía bucal, es decir, que tiene muy buena absorción por vía bucal. Tiene una biodisponibilidad del 50%, o sea, casi en forma
digamos, muy corta, muy inmediata, casi el 50% del día tiene, porque es muy hidrosoluble y se absorbe rápido. Entonces tiene una biodisponibilidad del 50% debido a esas características, ¿no? Su eliminación es renal y hepática, por lo que puede producirse el fenómeno de ¿qué? Fenómeno del primer paso. Del primer paso, y al producirse el fenómeno del primer paso, ¿qué pasa? Hay circulación enterohepática. Hemos hablado mucho de Sí, la el hígado lo destruye. Tiene una vida de 3 horas y cuando damos dosis bastante elevadas puede llegar a las 9 horas, ¿no? Dura muy poquito. Se excreta por riñón y por heces. Indicaciones terapéuticas. A ver, en el Streptococcus aureus, hidrógeno, repetimos todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Son antibióticos de amplio espectro. Pero dentro de la odontología no utilizamos mucho la claritromicina, más utilizamos la eritromicina y la acitromicina. Ahora vamos a hablar sobre la acitromicina. La acitromicina es un antibiótico que tiene absorción lenta. Es un antibiótico que nos trae muchas ventajas. ¿Por qué? Porque podemos dar 500 miligramos cada 24 horas o cada 12 horas, ¿no? O sea, no damos cada 6 horas, si te olvidas, no te olvidas, etc. Porque hay ese problema. Cuando da, la vía bucal es una vía, digamos, muy cómoda. Barato. No se necesita, digamos, otra persona, no duele, nada de esas cosas, ¿verdad? Es complicado. Porque la vía parenteral tiene sus dificultades, uno Causa flebitis. no puede pincharse, aunque podría, ¿no? Los drogos vía intravenosa, ellos pinchan con los dientes sacan el manguito para apretar y que sea visible la vena y ¡shut! Se mete en las venas. Ellos saben la Pero, anatomía. digamos, la citromicina, porque les digo que cuando uno está siguiendo un tratamiento, muchas veces se olvida, ¿no? Y se olvida incluso, sobre todo las personas que ya han llegado a cierta edad, se olvidan hasta he tomado, no he tomado. ¿Me has visto tomar? Entonces no sabes si han tomado o no han tomado, ¿no? En cambio, con la citromicina, cada 12 o 24 horas, es cómodo. Y el tratamiento es corto, puede ser 3 días. Un listo. Entonces, es buena alternativa en odontología también, ¿no? Tanto como y tiene muy buena farmacocinética y es interesante este antibiótico. Bien. Acá tenemos, en el libro tenemos cuadros de la eritromicina, el estudiante de eritromicina, succinato, claritromicina, ¿no? Cómo se presentan, cómo es la dosis, sobre qué tipo de microorganismos actúan. Tenemos las dosis, los efectos secundarios. Generalmente vamos a ver, me olvidaba de todos los antibióticos habidos y por haber nos traen como consecuencia que presentan siempre alergia. Y los macrólidos no son la excepción.
gastrointestinal, Alergia. Interacciones con la digitoxina, warfarina, geofilina, hay que tener cuidado. La próxima clase entramos ya, con esto hemos terminado antibióticos de pequeño y amplio espectro. Entonces, de amplio espectro, tetraciclina, cloranfenicol y macrolida, son los tres. Ahora vamos a entrar a los quimioterápicos. ¿Por qué las sulfas no son antibióticos? ¿Por qué no son antibióticos? Si no sirve igual para atrapar las infecciones bacterianas. Porque es de origen sintético, no es producto de microorganismos. Solo por eso. Entonces, por eso ya decimos, estos fármacos son quimioterápicos. Inicialmente hemos descrito primero los quimioterápicos, después los antibióticos. ¿Cuál es la diferencia? La El diferencia origen. es muy poca. Unos son productos de microorganismos y otros son sintéticos. Pero ahora muchos antibióticos se obtienen por síntesis, ¿no? Por ejemplo, el cloranfenicol, ¿no? El tianfenicol sobre todo, ¿no? Que el tianfenicol se obtiene del cultivo del Streptomyces venezuelae, pero ahora se obtiene por síntesis, ¿verdad? Pero no le quita, digamos, esta definición de ser antibiótico, ¿de acuerdo? Muchos antibióticos ya se obtienen por síntesis, pero estos quimioterápicos no son productos de microorganismos, sino de síntesis. Entre estas tenemos las sulfas. ¿Ya? Bien. Yo creo que podemos adelantar un poquito, ¿no? Las sulfas. ¿Cuál es el elemento o qué elemento necesita una célula para su reproducción y desarrollo? Sería hierro. El ácido fólico, cuando decimos, a ver, una mujer está embarazada, tienes que darle ácido fólico, porque el bebé está pues en plena reproducción, ¿no? Necesita este metabolito esencial para el desarrollo, ¿no? Para la reproducción celular. Entonces, todas las células necesitan ácido fólico y no escapan a esto las bacterias. Necesitan ácido fólico que se llama metabolito esencial. ¿Por qué se llama esencial? Porque es imprescindible, es necesario para la reproducción, ¿no? Entonces, el ácido fólico se forma a partir del ácido para-aminobenzoico. ¿Ya? Entonces, la bacteria, en vez de tomar el ácido para-aminobenzoico para la
formación del folato toma la sulfa. Entonces, se inhibe su desarrollo, se altera el desarrollo del cambio. Entonces, ese es el mecanismo de acción de las sulfas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura química del ácido para-amino benzoico? Inclusión, para. Mm, Benzoico. anillo. Benzoico del benceno, ¿no? Benceno. Entonces, aquí le podemos poner así. Básicamente la estructura del perfume. Entonces, para-amino, ortometapara, ¿no? Ya. Hay Entonces, que meter una amina. amino, NH4, no es NH2. benzoico. Cuando nosotros químicamente leemos o nombramos un elemento químico, su nombre ya nos indica cómo es su estructura. Simplemente ya tenemos idea de cómo es su estructura química, ¿no? Entonces, las sulfas tienen esta característica, ¿no? Lógicamente que alteramos la parte amínica o el ácido benzoico, le podemos poner una cadena lateral, etc. Modificamos eso y le engañamos a la bacteria, ¿no? Se le engaña, toma eso y ya no sirve. No, le damos comida desnaturalizada. Tomamos trago, ¿no? En vez de tomar agua, trago. Vodka. Bueno, vamos a quedar ahí, ¿ya? Ya. Pueden retirarse.